iniciando su ministerio. Y llegó a la región donde se crió, a Nazaret, a Galilea, a predicarle a los gentiles. Dice que el pueblo de gentil dice que habitaba en tinieblas de pecado, de sombra de muerte, dice la palabra. Pero que una luz le resplandeció. Y eso llegó cuando llegó Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo a la vida del hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que por cuanto todos éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Por eso el gran amor que dice la palabra del Señor, que su gran amor, Jesús en Efesios 2, capítulo 4, dice que Dios con su gran amor, con su riqueza de amor y misericordia para con nosotros, dice que nos envió a su Hijo Jesucristo para ser salvos por gracia. Por gracia, amén. Gloria sea al Señor. Nos gozamos en esta hora porque el Señor es bueno. Entonces nosotros como cristianos tenemos que seguir a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Para que Él rompa toda cadena. Lo que antes en el mundo nos ataba, hoy en Cristo Jesús lo hacemos libre para la gloria del Señor. Amén, aleluya. Amén. Que ya no existe el pecado. ¿Por qué? Porque antes se practicaba la brujería, la santería, la fornicación, el adulterio, la mentira. Y estábamos esclavizados en todos esos pecados, en el alcohol, en la marihuana, en la drogadicción, aleluya. Y Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha sacado a todos de ese mundo perdido y pecador. Y hoy tenemos a Cristo Jesús en el corazón. Y podemos decir que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta. Amén, que Cristo aleluya. levanta al caído. Gloria a Dios. Que Cristo nos regala vida eterna. Que Cristo nos hace ver con los ojos espirituales esa luz gloriosa que estamos en este mundo. Pero no tenemos que ser practicantes de las cosas de este mundo, sino practicantes de las cosas del reino celestial. Aleluya. Del Gloria a reino de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Y la palabra dice: yo soy la luz del mundo. Esa luz preciosa nosotros la hemos visto con nuestros ojos. Amén. Vive Dios, Gloria a su aleluya. nombre. Es bueno reconocer, hermanos, nuestros pecados, por cuanto éramos pecadores. Es bueno reconocer cuando le fallamos al Señor. Es bueno reconocer que solo Cristo Jesús, no hay nadie más que le pueda perdonar sus pecados. No hay nadie más que le pueda limpiar sus pecados. Solo la poderosa sangre de Cristo Jesús. Y podamos decir como pedía y como clamaba el salmista David en el Salmo 51, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, dice la palabra del Señor. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, decía el salmista. Es bueno reconocer al Señor cuando le hemos fallado. Es bueno reconocer que este mundo reconozca la voz de la palabra del Señor. Que este mundo sepa que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, hay un Cristo vivo. Hay un Cristo que fue enviado a la tierra para perdonar nuestros pecados y para regalarnos vida eterna. Si tan solo nos humillamos y le recibimos en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados y creyemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para salvación, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Amén, la palabra aleluya. del Señor. Nosotros tenemos un Dios a quien confesar. Tenemos un Cristo de la gloria a quien confesar nuestros pecados. Amén. Gloria a su nombre. Mire lo lindo que es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabe una cosa? Que escudriñando la palabra del Señor, nosotros vemos la grandeza de Dios. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 10, versículo del 21 a 29. La novena plaga que le vino a los egipcios cuando Moisés estaba allá intercediendo por su pueblo, por el pueblo de Dios, y fue enviado a interceder.
Una de las plagas fue las tinieblas, dice la Biblia. Y Dios les mandó tinieblas por 3 días, dice. Eran tan densas las tinieblas que se podían palpar, dice. Pero ¿qué enseñó Dios ahí a través de eso? Que los egipcios eran personas idólatras, que adoraban al mismo Dios Sol, decían ellos. Y tenían la confianza en esa lumbrera. Pero Dios, que es poderoso, se las quitó y les puso luz al pueblo de Dios. Y dice que solo el pueblo de Dios habitaba en luz en aquel tiempo, por esos 3 días que había oscuridad. En aquel tiempo no había luz solar, pero se oscureció el sol, se oscureció la luna y todo se volvió oscuro. Y qué lindo que solo el pueblo de Dios, Gloria a Dios, aquellos que aleluya. creían, los hijos de Dios, tenían esa luz. Gloria a Y ese Dios. es un testimonio muy grande y por eso está escrito en la palabra. Porque todo lo que Dios hace se está escribiendo. Todo lo que Dios hace se está escribiendo. Lo que usted hace para el Señor se está escribiendo. Y vamos a recibir galardones por eso. Amén, pero hay que aleluya. hacerlo con amor. Hay que hacerlo con convicción. Hay que hacerlo creyendo que el Señor es galardonador de los que le buscan, dice la palabra Amén. del Señor. Eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Dice también la palabra del Señor que había un principal de los fariseos, dice, un hombre docto en la ley, en la doctrina, pero que no sabía, dice, cómo nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Eso es lo que nosotros, el Señor nos ofrece, limpiarnos. Y regalarnos esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Aleluya. Esa fuente de agua viva que salta para vida eterna, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Dice la palabra del Señor en Juan 1:5 que desde el principio Cristo era la luz y esa luz resplandeció sobre las tinieblas, las cuales las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz de Cristo. El mundo estaba en tinieblas. Amén. El mundo no tenía luz. Éramos pecadores. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor, gracias a Dios por su amor y misericordia. Amén, que nos aleluya. mandó a su Hijo Jesucristo. Porque aún todos los que estábamos aquí, cuando no habíamos venido a Jesucristo, estábamos muertos en delitos y pecados, que solo nos llevaba a una cosa: a la muerte eterna sin Cristo Jesús, a la condenación eterna sin Cristo Jesús, al lago de fuego, al lago que arde con azufre, dice la Biblia, donde muchas personas, por no recibir este evangelio, por no querer aceptar a Cristo Jesús, se están perdiendo. Hoy en día están escasos los predicadores. Hoy en día está escaso el evangelio de Cristo y todo el mundo se mueve por dinero. Pero gracias a Dios que habemos predicadores, que habemos pueblo de Dios, un pueblo santo que predica Amén, la palabra aleluya. del Señor, que no se Gloria a avergüenza Dios. de predicar la palabra del Señor, Amén, que no se aleluya. avergüenza de dar testimonio, de ponerse su ropa decente, Gloria a decorosa, para la gloria del Señor, que da testimonio predicando el nombre del Señor, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, diciéndolo de a dónde nos sacó Cristo Jesús. Amén, aleluya. Eso es lo que Cristo ha hecho. El testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios ha transformado nuestro ser. Donde antes éramos malcriados con nuestras madres. Donde antes le robábamos a nuestras madres y a cualquier otra persona. Donde antes hacíamos cosas que no eran del agrado de Dios. Pero el Señor nos ha limpiado con su sangre. Porque creemos en la sangre poderosa de Cristo Jesús. De esas tinieblas es que el Señor quiere libertar a muchos allá afuera hoy en día. De esas tinieblas de pecado, de esas tinieblas de oscuridad, donde la gente no haya solución. Y porque